Os presidentes de Portos de Galicia e de Puertos de Andalucía estánse a reunir estes días na nosa comunidade para compartir os coñecementos e experiencias de cada administración. O obxectivo é poñer en común un espazo de traballo. Vamos a reactivar esos encontros de comunidades autónomas con organismos portuarios para seguir poñendo en común e seguir tratando temas que son común a todos nós e que teñen que ver tamén moitas veces en relación coa propia administración do Estado, cuestións de legislación, cuestións de explotación. Eso vamos a facer de contado, xa o puxo o director gerente e o mesmo sobre a mesa e calculamos que no vindeiro outono poderamos ter esa primeira nova reunión de organismos autónomos portuarios de España. O presidente do Puerto de Andalucía destacou a importancia destas reunións para comezar a traballar en proxectos que poidan beneficiar a ambas comunidades. Nosotros sí nos llevamos algunas ideas para hacer proyectos en común. Yo creo que la marca Galicia-Andalucía puede crear unos vínculos importantes, beneficiosos para la economía de las dos comunidades. Pero bueno, ya llegará el momento de ir anunciando proyectos de colaboración, porque al final el colaborar unos puertos y otros, lo que está creando economía, generación de empleo y riqueza para el conjunto de nuestras dos comunidades autónomas, que es el objetivo fundamental. Para Rafael Merino, todos os portos do Estado deberían comezar a colaborar e potenciar a marca España. Yo creo que debemos de empezar a evitar entrar en competencias de unos con otros. Creo que la marca España, la marca Puertos de España, debemos de empezar a potenciarla, tenemos capacidades para hacerlo. Tenemos problemática común, como bien ha dicho el presidente, con respecto a competencias del Estado, que muchas veces nos afectan a la gestión en las competencias que tenemos las comunidades autónomas y que en los últimos tiempos parece que van increciendo y ese es un tema que es bueno que hablemos todos los responsables de la autonomía en cuestiones de puertos e outras muchísimas cosas. O presidente do Puerto de Andalucía destacou a xestión que se está a facer nos peiraos galegos. O próximo encontro terá lugar en outubro en Andalucía.